Bueno, buenos días a todos los que os habéis conectado ya y a los que os estáis conectando o los conectéis en los próximos minutos. Muchas gracias. Espero que todos los que estamos aquí conectados estemos bien y que vuestras familias y allegados también lo estén. En estos momentos es obligado decirlo, ¿no? En segundo lugar, también es obligado que yo dé las gracias al Colegio de Economistas por abrirnos de nuevo, en esta ocasión, en formato webinar, una jornada de las que llevamos haciendo ya hace varios años y, sobre todo, para tratar de un tema que consideramos prioritario en estos momentos, que es el de las viviendas en alquiler y no solo viviendas en alquiler, sino viviendas asequibles, que es algo que necesitamos y que está demandando la mayor parte de la población. También agradecer a Tectun, las personas de, por orden, digamos, de responsabilidad, Andrés Horcajada, que es su CEO y socio fundador. Tectun, seguro que lo conocéis todos, es un actor imprescindible ya en este segmento de la vivienda asequible en alquiler, a pesar de que lleva muy poquito tiempo con este nombre, por lo menos de 2017, y a pesar de ello se ha ganado una posición ya perfectamente reconocida en este segmento de mercado. Andrés lleva muchos más años, desde GESURBE y alguna actividad más que él ahora nos contará. No quiero hacer una presentación formal de lo que son cada uno y únicamente que ellos mismos hagan la introducción que crean pertinente. A continuación de Andrés Horcajada intervendrá Alejandra Mora. Alejandra es la directora de inversiones de Tectun y solamente voy a parar medio minuto porque como la conozco hace muchos años, la tengo mucho cariño personal y un grandísimo respeto profesional, pues decir que bueno, pues que te agradezco mucho, Alejandra, tu disposición, como la de Tectun, a estar aquí. Y, cómo no, a Mariano Fuentes, concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Como he dicho en los minutos previos a la conexión, le he dicho a él, llevábamos 2 o 3 años, ¿no? Bueno, quizá no tanto, porque llevan menos en el ayuntamiento, ¿no? Casi 2 en el ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, desde que ocupó la concejalía que ocupa en el Ayuntamiento de Madrid, pues estamos detrás de él. Le estábamos siguiendo para que estuviera presente en alguna de nuestras jornadas y finalmente lo hemos conseguido. Insisto, muchísimas gracias a todos. Y yo, casi sin más preámbulo, voy a proceder a dar la palabra a Andrés Horcajada. Yo considero innecesario presentarme, pero por si alguno es nuevo en estas jornadas nuestras, siempre habrá unos cuantos nuevos. Mi nombre es Julián Salcedo, soy el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en el seno del Colegio de Economistas de Madrid. Y bueno, pues ya sabéis que nos tenéis ahora en formato virtual webinar, pero que en cuanto nos dejen volveremos a los formatos presenciales, a los eventos presenciales, que son los que verdaderamente nos gustan. Simplemente ya lo último, antes de dar la palabra a Andrés, vamos a ir viendo vuestras preguntas que podéis ir planteando desde este momento a través del chat y las vamos a ir, entre comillas, seleccionando para intentar daros respuesta una vez que han ya terminado todas las intervenciones, que creemos que va a ser lo más operativo. Sin más dilación, Andrés, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Julián. Gracias a todos los que nos ven o nos escuchan y gracias, por supuesto, también a Mariano, que entendemos que en estos momentos tiene mucha tarea por delante en el Ayuntamiento y más con el plan que nos adelantó las pasadas semanas el Ayuntamiento de Madrid para poner a disposición de promotores privados diferentes parcelas. Entrando, Julián, en el objeto de este foro, la posibilidad de desarrollar vivienda asequible en alquiler, pues bueno, pues evidentemente es una cuestión compleja. Y a cuestiones complejas, lógicamente, no existen soluciones fáciles, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que deberíamos alejarnos de intereses partidistas e ideales políticos cuando tratamos estos temas, ¿no? Y irnos a un punto de vista mucho más económico y mucho más de racionalización. Dicho esto, en España, a diferencia de otros países europeos, no se ha apostado históricamente por la vivienda de alquiler y menos por hacer viviendas o parques de vivienda en alquiler asequible para cubrir la demanda como la que existe ahora mismo, muy acuciante. Y la intervención del poder público se ha basado simplemente en fomentar el acceso a la propiedad y el acceso a la vivienda en propiedad y no al alquiler. Y, por lo tanto, nos encontramos que España es uno de los países de la Unión Europea
donde este parque de vivienda de alquiler es más necesario y donde prácticamente es inexistente, ¿no? Creo recordar que han salido datos señalando que se necesitaban casi 2,5 millones de viviendas hasta el 2035 y como en el horizonte del 2050 muchas más de ellas, ¿no? Por lo tanto, es evidente que este parque es inexistente. Nosotros desde Tectum Locare, que son las dos sociedades que hemos fomentado en los últimos años el alquiler, como bien decías tú, hemos estado muy involucrados con la vivienda pública a través de otras sociedades, pero bueno, la marca actual es Tectum Locare, que es la que está apostando significativamente por la vivienda en alquiler. Y es importante decir que no ahora que todo el mundo habla de alquiler, sino hace 4 o 5 años cuando nadie hablaba de alquiler. Y también es importante reseñar que a día de la fecha nuestros 2 vehículos han invertido más de 140 millones de euros y lo han dotado a la Comunidad de Madrid ya de más de 1.200 viviendas asequibles, ¿no? En diferentes fases, pero probablemente esto nos configura como uno de los mayores tenedores de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque toda la vivienda, o casi toda la vivienda que tenemos es vivienda pública y además destinada específicamente a este tipo de alquiler asequible. Igualmente, desde Tectum Locare hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, lo sabe Mariano, por acercarnos a las administraciones públicas a intentarles ayudar en el sentido de la colaboración público-privada de la que tanto se habla, bien en suelos concesionales, bien en derechos de superficie o cualquier otra fórmula que pudiese poner a disposición de los promotores privados suelo para desarrollar esa vivienda asequible. Y por no extenderme demasiado, solamente hacer una mención y directamente, Mariano, no solamente es necesario poner suelo, ¿no? A disposición de los privados. También hay que actuar desde el punto de vista, y sé que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, o otras administraciones locales no tienen competencias, pero es necesario apostar también o apoyar desde un punto de vista tributario, con el tema del IVA es una carencia importante que tiene la vivienda en alquiler. Como bien comentabas antes, Mariano, el tema de las licencias, tanto de primera ocupación como de obra por acto comunicado, es importante. Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, los expedientes de calificación no pueden tardar meses. Esto es algo que también hemos tratado con ellos. Y, por lo tanto, lo que quería decir es que no solamente es necesario poner a disposición de los privados suelos para que promuevan esta vivienda asequible, sino también actuar, como decía, desde un punto de vista tributario o urbanístico. No tiene sentido muchas normas urbanísticas que se apliquen directamente al alquiler. ¿Lo das por terminado? ¿Quieres introducir...? No, creo que es suficiente para posicionarnos un poco y empezar y no alargarnos demasiado. ¿Prefieres introducir tú, Alejandra, o prefieres que lo haga yo? Bueno, prefiero que lo hagas tú. Bueno, pues ya lo he dicho antes. Alejandra, además de ser una buena amiga, es una súper especialista en la vivienda en alquiler. Sí, Alejandra, ¿no? Aquí no debemos ser humildes. La realidad es la que es y no otra, y tú tienes un merecidísimo puesto bien ganado en este segmento, ¿no? Sabe muchísimo. Alejandra, además de ser licenciada en Derecho y de tener un máster en Urbanismo, además de un paso precisamente por el Ayuntamiento de Madrid en sus primeros inicios, cuando era casi recién licenciada, se licenció, después tuvo un paso que yo creo que sería decisivo para su carrera, al menos yo así lo considero, que fue por la Zora, ¿no? Una de las más grandes, si no la más grande, tenedora y gestora de vivienda en alquiler. De ahí a distintas actividades posteriores para terminar regalando también, pues eso, casi desde sus inicios en Tectum Locare, ¿no? Yo siempre la identificaba con Locare y de hecho fue el logo que pusimos el primer día y me pedisteis que, no, la marca que utilizamos es Tectum, pues bajo Tectum. Alejandra, sin más por mi parte, es suficiente introducción. Todo tuyo, la palabra es tuya. Bueno, Julián, voy a poner el cronómetro para no pasarme, ¿vale? Muy bien. Julián, gracias. Lo que queda claro es que Julián me tiene mucho cariño, nada más. Y gracias al Colegio de Economistas y a los oyentes y que nos estén escuchando ahora mismo. Y el cariño es mutuo, Julián, y sí, es verdad. Llevo casi 19 años haciendo alquiler. Bueno, la vida profesional me llevo por ahí, me gusta. Y al final la política de vivienda también me gusta y llevo muchos años en esto. Gracias, Mariano, por incorporarte. Siempre es un placer que alguien de la Administración
se incorpore a estos debates con los operadores privados. He de decir a tu favor, y no sé si va a haber más cosas a tu favor en el debate, pero para que quede la primera, que fuiste uno de los únicos que nos escuchó hace 2 años, cuando ni siquiera eras concejal de urbanismo, en el que fuimos a contarte una idea, bueno, casi peregrina de hacer, de fomentar actuaciones singulares, concesionales, en contratos de concesión de obra y explotación, para hacer vivienda pública con gestión privada, y nos escuchaste mucho. En aquel momento tu capacidad era menor, pero yo creo que lo tienes ahí en la cabeza, y que he de decirte que esta iniciativa surtió efecto. Llevamos 1 año y medio trabajando y probablemente en pocos meses tengamos el resultado de la primera operación, que creo que va a aportar mucho al sector. Bueno, dadas las gracias, yo quería hacer dos observaciones a priori, ¿no? Quería dejar fuera del debate el tema de propiedad o alquiler, ¿no? Porque eso daría para una jornada entera, y de lo que hemos debatido mucho, y yo probablemente fuera muy bueno, a lo mejor poco objetiva en defender el alquiler, ¿no? Y también quiero especificar, y una observación, que la medida de desarrollar vivienda nueva es una medida más dentro de todas las medidas o el conjunto de medidas que habrían de tomarse para crear un parque público-privado de vivienda en alquiler. Es decir, los promotores o los que nos dedicamos a esto no abogamos por una única medida, que sea construir vivienda nueva, sino que entendemos que hay más medidas que otros operadores tendrán que hacer o que la administración pública tendrá que tomar, ¿no? Este debate de hoy se centra en una medida más del conjunto de medidas que habrían de tomarse, ¿no? Que son medidas a medio y largo plazo para generar ese nuevo parque o vivienda de obra nueva de alquiler asequible. Y luego, ya para centrarnos en el tema, si Rosa puede poner la diapositiva es una diapositiva para seguir el hilo. Lo que he intentado, a lo mejor es muy obvio, pero lo que queríamos intentar era definir qué es asequible. Todo el mundo habla de asequible, de vivienda asequible, y probablemente yo tenga un concepto de asequible que mi vecino de al lado tenga otro, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es crear una tabla, ¿no?, para tener un concepto de acercarnos a una aproximación al concepto de asequible y tener una idea. Son datos del Observatorio Salarial 2019, del INE y de consultores SIRUN internacionales, ¿vale?, del 2019. Como veis ahí, el salario bruto, salario neto de los distintos, digamos, perfiles sociales que pueda haber o salariales, van desde cargos directivos a empleados, ¿no? Si os fijáis en cargos directivos, con salarios medios más altos, que son en Madrid, o los más bajos, que son en Extremadura, os digo lo del 35% de esfuerzo. Para los que no son duchos en el tema del alquiler, normalmente utilizamos una regla que es la del 50-20-30, es decir, que una regla de gasto o una regla de ahorro, que es muy común en el sector, que habla del 50-20-30, ¿no? El 50% del salario debería ir destinado a los gastos básicos. Ahí, dentro de ese 50%, estaría la hipoteca o los gastos del alquiler. El 20% estaría destinado al ahorro y el 30% a gastos personales, ¿no? El gasto de ocio. Entonces, dentro de ese 50% de gastos básicos estaría encuadrada la vivienda como hipoteca o alquiler. Y dentro de ese 50%, el 35% se estima que es la cuota mayor de esfuerzo que alguien podría hacer para poder mantener la capacidad de ahorro y de gastos personales. Es decir, tener una vida pues normal, ¿no? Superado ese 35% de cuota de esfuerzo, probablemente estemos hablando de vivienda no asequible, es decir, que no te permite mantener la capacidad ni de ahorro ni de gastos personales. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa regla, tenemos que los cargos directivos podrían tener una cuota de esfuerzo en Madrid de 1.645, podríamos decir y concluir, por tanto, que podrían pagar una renta de 1.645,
¿Para ellos sería asequible esta renta? Sí. Probablemente en datos objetivos, según os estoy contando, de cuota de esfuerzo y su salario, sería una renta asequible. ¿En Extremadura 1.576? Sí, sería una renta asequible. Pero si nosotros vamos bajando en términos salariales y nos vamos a los salarios de los empleados, como veis ahí, el más alto es en Navarra, el más bajo en Extremadura, Madrid estaría en un término un pelín por debajo de Navarra, pues ahí vemos que un 35% de cuota de esfuerzo supone 598 euros en Navarra y 560 en Madrid. Es decir, que esa renta asequible sería de 596 y 560 para este tipo de gente, ¿no? De asalariados y de perfil salarial. Pero es que es más, por debajo de los empleados hay muchísimas situaciones por debajo del salario medio que, según datos también del INE, el salario modal, es decir, el más frecuente, el que más se da, son los 17.500 euros y, por lo tanto, esa cuota de esfuerzo estaría en 426 euros. Es decir, podemos considerar que desde los 1.600 de los cargos directivos a los 426, si atendemos a la definición por datos objetivos de asequible, serían viviendas asequibles. En eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Es decir, la vivienda asequible no se define por la renta, sino se define por quien la usa, por el destinatario. Es decir, algo es asequible porque es asequible para quien está dentro. Entonces, yo creo que el mercado en España, lo primero que tiene que hacer, o el sector y los que nos dedicamos a esto, es empezar a diferenciar qué es vivienda asequible y qué se convierte en vivienda social. Es decir, la vivienda asequible es aquella que te permite, digamos, como he dicho antes, no mermar la capacidad de realizar otros gastos básicos, gastos personales e incluso tener una mínima capacidad de ahorro, y a partir de esa línea estaríamos hablando de vivienda social y la definimos así en su contrario. Es decir, vivienda social es aquella que no te permite, o sea, que para, digamos, para la persona que está dentro, en un precio normal de mercado o asequible, no le permite seguir haciendo frente a sus gastos básicos, a sus gastos personales o incluso a su capacidad de ahorro, ¿no? Diríamos que está destinada a la población con ingresos por debajo de la media, ¿no? Para que puedan usar esa regla de gasto o incluso que puedan evolucionar a situaciones de mayor estabilidad financiera, ¿no? Entonces, creo que esa es una clave fundamental de nuestro sector, empezar a diferenciar lo que en otros sitios de Europa ya se diferencia entre vivienda asequible y vivienda social, ¿vale? Todo el mundo habla de vivienda asequible, mucha gente la confunde con vivienda social, habla de vivienda social y no sabe qué es asequible. Es muy importante para ver el papel que el capital privado o la administración debe tener en esos tipos de vivienda. Cuando conseguimos diferenciar ambas tipologías, conseguimos diferenciar cómo se financian, que es la clave de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que estableciendo el límite de dónde llega la vivienda asequible, estableciendo el límite del concepto de vivienda social, lo que más puede interesar que hablemos Andrés y yo es de hasta dónde llega el capital privado, ¿no? Es decir, hasta dónde puede llegar la financiación privada del alquiler asequible. Pues somos firmes creyentes que el capital privado puede participar en el desarrollo de vivienda asequible. Puede participar y la plantilla es muy sencilla. O sea, la plantilla es muy sencilla, siempre observando que este capital va a desarrollar la vivienda y probablemente tenga que quedarse a explotarla. Es decir, probablemente no, debería, y lo esencial es que se quede como propietario y se quede a explotarla, ¿no? Que haya una continuidad. O al menos vaya de la mano un capital promotor con alguien que después se queda a explotar y da una seguridad a la explotación de la vivienda, ¿no? Y a la gestión de la vivienda. Pero la plantilla del capital privado es muy sencilla, es decir, gastos, tengo unos gastos, pido una rentabilidad, necesito unos ingresos. Es decir, si yo tengo unos gastos y estoy pidiendo un porcentaje de rentabilidad, o aseguro unos ingresos o no tengo esa rentabilidad. Y aquí probablemente mucha gente pueda decir, oye, pero es que podemos debatir sobre las rentabilidades que pide el capital privado, ¿no?
Probablemente sí podamos debatir sobre los perfiles distintos que tiene el capital privado y las distintas rentabilidades que se pide. Pero, y ahí Andrés probablemente es mucho más defensor que yo, los que pensamos en el alquiler como una inversión a largo plazo, todos, y casi puedo asegurarlo, nos movemos en las mismas rentabilidades, es decir, rentabilidades de mercado y rentabilidades que probablemente se estén utilizando en otros mercados internacionales. Por lo tanto, el capital privado, si consigue los ingresos para la rentabilidad que pide en una determinada localización, entrará. Y a lo mejor os puedo poner como ejemplo, pues si yo voy a una localización, tengo unos gastos, estos gastos suelen ser los mismos en casi todos sitios porque el gasto, como entendéis, mayor siempre es la partida de obra y construcción. Si yo tengo unas rentas, o sea, tengo unos gastos y pido una rentabilidad, imaginaos, me sale que tengo que cobrar unas 700 euros de renta, haré vivienda asequible según nuestra tablita para cargos intermedios en Castilla-La Mancha, pero no haré vivienda asequible para empleados de Extremadura. No sé si me entendéis. O sea, y esto el capital privado, por mucho que nos empeñemos, no irá a Extremadura a hacer vivienda social. Irá a Castilla-La Mancha a hacer vivienda de 700 euros para cargos intermedios porque hay una demanda, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la mayor demanda probablemente no son cargos intermedios en Castilla-La Mancha, son empleados en Madrid o son situaciones por debajo de mercado o sea, salarios por debajo del medio en Madrid o en Barcelona o en Valencia. Pero creo que situarnos y decir en voz alta esto es lo que hay que hacer. O sea, el capital privado entrará donde sus rentabilidades sean cubiertas. Y podemos debatir que hay alguien que tiene aquí el listón y alguien que tiene aquí el listón. Pero esto es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues probablemente colaborar con la administración pública, ¿no? Y yo sé que ahora entro en el punto más peliagudo, ¿no? Porque ¿qué medidas o cómo puede ayudar la administración? Pues es que, claro, es muy fácil. Yo ahora digo presupuesto. Pues claro, el discurso del presupuesto es me dirá Mariano, pues muy bien, presupuesto. Pero es que no tenemos, o sea, hay muy poco presupuesto. O sea, y no me voy a meter en el presupuesto de Estado o comunidades autónomas. El Estado, creo recordar que, o sea, ha habido un estudio del Ministerio de Hacienda que dice que en una década ha bajado la inversión en vivienda de las comunidades autónomas un 36%. Es decir, en la última década un 36% menos en presupuesto. O sea, pasábamos del 2008, que se invirtieron 2.500 millones de todas las comunidades autónomas, al 2018, que solo fueron 1.600. O sea, por aquí tenía, o sea, en Madrid solo el 0,14% del PIB se destina a vivienda. En Baleares, con el tremendo problema de vivienda que tienen, solo el 0,08% del PIB se destina a vivienda. Navarra es la única comunidad que destina más y destina un 0,3%. Bastante por debajo incluso del 0,5% que el gasto público de la media de la Unión Europea destina a protección social y dentro de ello a vivienda un 0,5%. O sea, la capacidad de las administraciones, no es que Mariano o José María Gómez García en la comunidad o otro quiera gastar menos. O sea, es que no, la capacidad de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos está mermada. Y está mermada desde el 2008, que no se ha recuperado, no se ha terminado de recuperar. Es un déficit acumulado durante años, ¿vale? Y para hacer una política consistente, y ahí he hecho un cable a los políticos y sostenida en el tiempo, que es lo que necesita el alquiler en este país, hace falta presupuesto. Hace falta presupuesto. Y ahora me diréis, pues vale, pues muy bien, pues hace falta presupuesto, ¿qué hacemos, no? Pero yo creo que con estos mimbres nos toca hacer el cesto y a lo mejor a lo mejor no, de repente la mente es muy rápida y dice, pues vamos a pensar, en vez de presupuesto, vamos a hacer si podemos hacer aportaciones en especie, ¿no? Aportaciones en especie, a lo mejor llegamos a lo que Mariano y la Comunidad de Madrid, por ejemplo,
está intentando hacer, ¿no? Que es aportar en especie presupuesto, porque al final es aportar financiación a través de la cesión de suelos o de la puesta en el mercado del suelo público. Ahí ya entramos en un debate de los suelos públicos, ¿vale? Porque distinción entre los patrimoniales y los demaniales, ¿no? Los patrimoniales sabemos todos que llevamos vamos, no sé cuántos años, Julián lo sabrá mejor, pero desde los 50 que el alquiler empezó a bajar hasta el día de hoy, la propiedad y la enajenación de patrimonio público para vivienda ha sido la constante. Es decir, el Ayuntamiento de Mariano y todos los ayuntamientos lo que han hecho es enajenar suelo público, es decir, desprenderse de patrimonio. Bueno, es una política, no se va a criticar. Yo no soy crítica con esa política, creo que las políticas tienen su momento y su justificación, y esta la tiene históricamente y por consecuencias en la economía y en la sociedad, pero ahora creo que es hora de cambiar y de pasar la página, ¿no? Y que haya una política fija y constante y dicha en voz alta de cuál va a ser la filosofía, es decir, cuál va a ser la estrategia única de esos suelos patrimoniales y demaniales, es decir, ¿vamos a enajenar los patrimoniales? ¿Vamos a hacer compras diferidas? ¿El derecho de superficie va a ser una compra diferida en el tiempo? ¿El derecho de superficie va a ser un alquiler a largo plazo? ¿Vamos a usar suelos demaniales para construir una infraestructura de habitacional, como podríamos llamar y se llama en otros países? Es que creo que fijar una política a nivel estatal, ya digo, sólida y continuista es fundamental. Sólida y continuista, es decir, y que luego no cada comunidad ni cada ayuntamiento vaya a hacer otra. Es decir, sólida y continuista. Porque además las ayudas europeas que todavía no se han fijado bien y que estamos pendientes de cómo sean, pero yo estoy convencida que un alto porcentaje de esas ayudas va a ser para vivienda, se encuentre con una política seria y con una política con las líneas estratégicas definidas, porque si no, no vamos a ver un duro. Entonces, bueno, yo me quedo ahí porque si no igual me paso y abro el debate a todo el mundo, que es lo beneficioso. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Antes de darle paso inmediatamente a Mariano, dejadme que haga dos cosas. Primero, una por alusiones que se ha referido a mí, Alejandra, al decir, Julián lo sabrá mejor. No, seguramente no lo sé mejor, pero sí lo sé. Es decir, sabéis que mi tesis doctoral, y si algunos que me conocéis, incluía muchísimas referencias que iba destinada precisamente al análisis del segmento residencial español desde hace decenas de años, hasta 2007 en concreto, por tanto el corte era justo previo de la crisis. Pues no, Alejandra, más del 80% de promedio en el año 53, por citar una referencia concreta, eran viviendas en alquiler en España, y si lo remitíamos a Madrid y Barcelona, el porcentaje subía por encima del 90%. Es decir, sí, claro, si alcanzó en ese momento el punto más alto la vivienda en alquiler, desde el 53 hasta aquí, pero ya han pasado más de 50 años, 60 y tantos, ha tenido que ir decreciendo. Pero hasta mediados de los años 80, España todavía mantenía un parque importante de vivienda en alquiler. Fue a partir de ese momento en el que España sufrió una recuperación, una renovación tremenda en todos los órdenes, empezando por nuestro paso al sistema democrático, de la dictadura de la democracia, en donde se produjo un cambio sustancial de la tenencia de las viviendas del régimen de alquiler a propiedad. O sea que, perdón, era una referencia que creía obligada. Por otro lado, no para que la conteste ni Mariano ahora ni vosotros después, pero solo como reflexión para los que nos están oyendo, pues deciros que yo no estoy seguro de que los usuarios tengan tan claro y sepan diferenciar la vivienda social de la vivienda asequible, ¿no? Yo creo que una gran masa de población distingue que si la vivienda ellos pueden acceder a ella, eso determina ambos conceptos, cubre ambos conceptos. Es asequible porque pueden, desde un punto de vista económico, y es social porque da respuesta a una necesidad, ¿no? Bueno,
Y la segunda, que también dejo en el aire, no para ahora, sino para cuando terminemos las intervenciones, es si realmente esta vivienda asequible, sea social o no social, tenga esa consideración, ¿quién debe ser el titular? ¿Deben ser los privados? ¿Deben ser las administraciones o los organismos públicos? ¿Debe ser una mezcla de ambos? ¿Debe ser por un cierto periodo de tiempo? Por supuesto, no hablo de la colaboración público-privada entendida en quién las desarrolla. Desarrollarlas es muy importante, pero a mí no me preocupa quién las desarrolla, que siendo importante. Me preocupa los 50 años siguientes, los 75 años siguientes. ¿Las va a seguir manteniendo el capital privado? ¿Estará dispuesto el capital privado, o está dispuesto en el momento que hace la inversión, a quedarse los 50 años? No quiero responder, pero mi pregunta es no. No va a estar los 50 años. Por lo menos no va a estarlo el mismo capital que inicia el desarrollo. Y habiendo sucesivos pasos en los cuales se vayan produciendo de todo. Cambios de titularidad, obtención de plusvalías y algo en lo que casi nadie piensa, que es también obtención de minusvalías, ¿no? Ya hemos comprobado que los inmuebles suben y bajan de precio. Bueno, insisto, sin más, Mariano, tú tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Tienes silenciado el micro, Mariano? Sí, lo tiene silenciado. Mariano, si nos escuchas, tienes que abrir el micro. No se te oye, Mariano. Rosa, ¿podéis hacer algo vosotras o tiene que hacerlo? Es que él tampoco nos oye porque yo creo que está esperando instrucciones. Ya. Mariano. No, ni se le oye ni nos oye. Ya. Lo veo porque tiene silenciado el micro. Sí. Espera un momentito. Espérate que le voy a mandar a ver si nos lo ve. No lo veo ya. El micro. Yo creo que le está pasando lo mismo que a ti ayer, Julián, que no le ha dado la prueba pero él ha estado conectado y habla con nosotros. Se ha ido un par de veces y ha vuelto la conexión y yo creo que no le ha dado al... Buenos días. Mariano. Ahí. A ver si ahora consigue conectarse el micro. Se ha debido ir. Disculpad los que nos estáis siguiendo. Yo espero que ahora ya entre y tenga... ¿Ahora, Mariano? No, Mariano, micro. Es que no sé lo que podemos hacer. Yo sé que nos están siguiendo algunas colaboradoras de Mariano, Isabel y Puri, seguro que nos están siguiendo. Por favor, si nos escucháis, Isabel o Puri, pasadle un mensaje o llamadle por teléfono a Mariano y decirle que conecte el micro. Yo creo que no es el micro, tiene que entrar y hacer la prueba de lo que... Escuchan Isabel o Puri, decirle que se desconecte y se Julián, perdona, se ha desconectado, pero tienes razón Alejandra, no ha debido hacer la prueba de eco, entonces ha dejado silenciado otra vez, Rosa, tiene que salir y volver a entrar. Pero Rosa, si le hemos estado escuchando antes de abrir la sesión. Sí, pero es que se ha desconectado y ha vuelto a conectarse y no tiene audio. Bueno, si os parece, Andrés o Alejandra, vosotros seguid interviniendo. Voy a intentar pasarle sobre la marcha un correo electrónico a sus colaboradoras para pedirles que le digan algo por teléfono. Perfecto. Pues, Julián, en relación de lo que decía Alejandra, en la vivienda asequible, la que estamos tratando, quiero hacer hincapié que desde Tectum hemos sido capaces de producir, como decía, más de 1.200 viviendas sin ningún tipo de ayuda de la Administración. Por lo tanto, el capital privado, como bien decía Alejandra, lo que buscamos es... ha vuelto Mariano, así que... ¿Ha vuelto? Perfecto. Iba a escribir... Ya estoy aquí, perdonad. Me he tenido que salir y volver a entrar porque no sé qué había ocurrido. Vale, pues entonces aquí te tenemos otra vez. Perfecto.
Pues si os parece, después de escuchar a Alejandra y de escuchar a Andrés, por supuesto, Julián, en primer lugar, mil gracias por invitarme a este webinar. Para mí es importante poder tratar hoy con vosotros este tema que para la ciudad de Madrid es tan importante como la vivienda y en este caso asequible. Coincido con Alejandra los distintos puntos de vista que ha tenido antes, que sobre todo ratificar que las administraciones públicas no tienen el músculo suficiente para poder acometer las grandes necesidades en materia de vivienda a la que se enfrenta la sociedad española. Por eso debemos de contar con otros actores que para nosotros son indispensables, que es la iniciativa privada, la sociedad civil. La colaboración público-privada, llevamos hablando de ella muchos años, pero poco se ha practicado. Más que nada, bueno, fundamentalmente porque las políticas de vivienda plasmadas en el papel y llevadas a la práctica en el pasado, pues poco se contaba con la iniciativa privada pura y dura a la hora de gestionar y de empezar a tratar directamente como se merece un sector tan importante para nosotros como es la vivienda. Tenéis que tener en cuenta de dónde venimos y me gustaría hacer un primer análisis de dónde venimos y las necesidades del por qué es necesario poner a disposición de la ciudadanía vivienda asequible. Tenemos un problema arrastrado en los últimos 5 años de un aumento de los precios en el alquiler y en la vivienda superiores al 40%. Tenemos también, es importante, un gran colectivo en el que, dada la precariedad también de los empleos actuales para su sector, en este caso me estoy refiriendo a los jóvenes, pues era difícil el acceso a la vivienda en compra y también se ha convertido en vivienda asequible, y se ha convertido en un problema de acceso a la vivienda de alquiler. Por eso hay que poner en marcha políticas activas de vivienda asequible en alquiler a precio tasado, que es lo que queremos poner en marcha en el Ayuntamiento de Madrid, que también se ha tratado en otras administraciones públicas, pero yo no sé si por suerte o por desgracia o por motivación o por entender las necesidades del sector y de la ciudad de Madrid, pues el Ayuntamiento de Madrid va a ser la primera que va a sacar un gran paquete de licitación en este sentido. Nosotros teníamos un compromiso claro cuando formamos este equipo de gobierno, que fue solo hace 11 meses, Julián, no fue hace 2 años, yo sé, a lo mejor a algunos se los ha hecho largo, pero sí que es cierto que solo son 11 meses. Teníamos el objetivo de poner a disposición de la ciudad 15.000 viviendas en alquiler. Y el reto no era que la administración pública pusiera a disposición de la ciudad 15.000 viviendas, sino que entre todos pusiéramos a disposición de la ciudad 15.000 viviendas. Entrando las primeras 5.000, si nos comprometemos a construirlas directamente a través de la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid, en alquiler, para determinados colectivos especialmente vulnerables, que es, entendemos, donde se tiene que centrar el trabajo específico de la empresa municipal de la vivienda, y luego el resto trabajando de forma activa en diferentes frentes con la iniciativa privada. Uno de ellos, y eso es lo que nos referimos hoy, es trabajando directamente con la iniciativa privada a través del concepto de derecho de superficie. Es cierto que hemos tratado en otros momentos y en otras circunstancias y sobre todo sacaremos nuevos proyectos, Alejandra, ya lo verás, en base a esas primeras reuniones que tuvimos hace unos años, la disponibilidad, la posibilidad de disponer otra tipología de suelos para desarrollar otra tipología de viviendas, ya sean suelos dotacionales, ya sean suelos industriales, mediante las oportunas modificaciones de la norma. Pero sí que es cierto que aquí ya quiero ponerme también, analizar de dónde venimos desde el punto de vista de 3 conceptos fundamentales que no entendemos que no se han tenido en cuenta y que eran signo evidente de las circunstancias o de los hechos en los que hoy nos encontramos de la dificultad de acceso a la vivienda a determinados colectivos como los jóvenes. Nos encontramos con un problema de oferta y eso creo que nadie lo duda. Un problema de oferta motivado, uno, por una paralización del planeamiento urbanístico y, por tanto, una paralización de la producción de suelo finalista a poner a disposición en la ciudad. Para nosotros será importante, por tanto, desbloquear de forma inmediata determinados suelos en determinados espacios y terrenos de la Ciudad de Madrid, determinados ámbitos de la Ciudad de Madrid, para que estos suelos se pusieran en producción y, por tanto, se iniciara, por parte de la iniciativa privada, la construcción de vivienda protegida, libre, social
asequible y completamente de mercado. Para nosotros será importante, y compartiendo, Alejandra, además, el concepto de vivienda asequible, que es aquella que puede hacerse frente con un máximo del 35% de los ingresos que entran en la unidad familiar de cada una de las viviendas de este país. A partir de ahí, nosotros entendíamos que una vez puesto o desbloqueado o vuelva nuevamente a poner en producción el suelo de nuestra ciudad, era importante también aumentar la partida, en este caso, de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Y, por ejemplo, en el año 2020 se ha dotado con más de 180 millones de euros para la construcción de las 3.000 viviendas que ya nos encontramos en distintas fases de proyecto y de ejecución, que vamos a poner en marcha a través de la Empresa Municipal de la Vivienda. Porque la Empresa Municipal de la Vivienda, la realidad es que tiene a día de hoy casi 6.300 viviendas y tiene una demanda de 24.000 solicitantes. Bien, por eso nosotros la segunda, además del desbloqueo del planeamiento, para nosotros era importante trasladar todo el suelo de vivienda protegida a la Empresa Municipal de la Vivienda para cumplir ese aspecto fundamental que entendemos que deben tener las administraciones públicas. Y por último, pues sí nos queríamos centrar en las distintas formas o las distintas medidas que el Ayuntamiento, entendemos, puede poner en marcha en compañía de la iniciativa privada. Y eso es lo que hoy estamos hablando. Una vez tenido en cuenta el concepto de vivienda asequible, que lo comparto, como ya he dicho, con Alejandra, una vez tenido en cuenta también las distintas posibilidades y que el Ayuntamiento pues tiene la capacidad que tiene económica para, a día de hoy, para destinarla a vivienda, pues es cierto que tenemos que encontrar otras formas y otras fórmulas para cumplir aquello que nos demanda la sociedad, que es generar más vivienda asequible, en este caso en la Ciudad de Madrid. Por eso estamos ya finalizando el pliego de la licitación pública que vamos a sacar en breve para la construcción de vivienda asequible a precio inferior al de mercado sobre suelo de titularidad municipal en derecho de superficie. Por una cesión superior a 35 años, estamos trabajando sobre 5 lotes específicos, estamos trabajando en esos 5 lotes habrá 26 parcelas específicas repartidos en 11 distritos por la Ciudad de Madrid, garantizando, evidentemente, como también habíais dicho, pues el cálculo mayor o los mayores quebraderos de cabeza que nos ha generado este concurso que vamos a sacar en breve, es garantizar, por supuesto, el retorno que se tiene que generar para poder garantizar esa inversión y que el proyecto se llegue a éxito. Y, por tanto, pues para nosotros es una apuesta importante y un cambio de paradigma en la administración pública, donde entendíamos que los buenos gestores se deben de preocupar de de utilizar todas las herramientas que tienen a su cargo para cumplir los objetivos que nos demandan. En este caso, nosotros encontramos un gran agujero en cuanto a la gestión del patrimonio municipal del suelo. Ingentes cantidades de metros cuadrados edificables paralizados directamente en el área de desarrollo urbano sin encontrarle ningún sentido ni ninguna misión. Bien, pues en nuestro caso, vamos a desbloquear, todo el suelo protegido para la Empresa Municipal de la Vivienda, que ya lo hemos hecho, y 2, todo el suelo libre, que para nosotros entendemos que es una distorsión, pero bueno, todo el suelo libre de titularidad municipal, hablar de los próximos para sacarlo a los de la ciudadanía. En este caso, aquí 51 metros edificables. Objetivo de construir un mínimo en este primer paquete, un mínimo de 2.000 viviendas que entendemos que sin duda beneficiará al propio mercado y que sin duda debe colaborar en por lo menos ralentizar o por lo menos destensionar los precios de vivienda alquiler en la Ciudad de Madrid, que ese es el objetivo también, uno de los objetivos que marca la ley del suelo a las administraciones públicas y por tanto para nosotros es un aspecto importante.
Es cierto que también tenemos que ahondar en otra serie de problemas que afectan a la vivienda, como por ejemplo pues los suelos demaniales, los suelos patrimoniales, que también habéis dicho y que para nosotros es importante a través de las aclaraciones respectivas en la futura ley del suelo. O, por ejemplo, como también ha dicho Andrés, el tema de la calificación definitiva en vivienda protegida, que sin duda retrasa de forma importante la obtención de esos permisos de primera ocupación, ya sea en licencia, ya sea en futura declaración responsable. Pero sí que es cierto que hay que eliminar todos esos lastres que atan al procedimiento administrativo, cuando además son una serie de trámites que son realizados por otras administraciones públicas y que además ya han sido sometidos a control previo, puesto que también se exigen las calificaciones provisionales en origen, ¿no? Y por tanto, pues uno de los objetivos fundamentales no solo es la construcción de vivienda pública a través de la empresa municipal de la vivienda. Otro de los objetivos fundamentales no es la colaboración público-privada real y efectiva, poniendo, como ha dicho Alejandra, el suelo en especie para que la iniciativa privada pueda construir y gestionar esas promociones, sino la tercera también es agilizar todos los trámites administrativos necesarios para que la iniciativa privada pueda desarrollar su producto y pueda desarrollar o el sector inmobiliario se pueda desarrollar en las mejores condiciones en la ciudad de Madrid, y que en Madrid siga siendo motor de muchas cosas que entendemos que lo es, empezando por la creación de empleo. Y empezando también en la situación actual en la que nos vamos a encontrar una vez salgamos del proceso de desconfinamiento, con una profunda crisis económica y social, y que entendemos que el sector de la construcción tiene que ser va a ser uno de los sectores de refugio, y el ayuntamiento, en este caso las administraciones públicas, se tienen que especializar, por así decirlo, en ser palanca de reactivación de este sector tan importante en el PIB, en este caso de la ciudad de Madrid. Muy bien, muchísimas gracias, Mariano. Yo creo que como introducción y mucho más, ya nos has dicho muchísimas cosas, ¿no? Bien, antes de dar paso a algunas de las preguntas que ya tenemos aquí en el chat, me vais a permitir que yo haga un par de reflexiones tan solo, ¿verdad? Algunas ya las he hecho hace un momentito, pero hay una que me sale al hilo de lo que acaba de decir Mariano, ¿no? Claro, es un refrán muy español, ¿no? No es lo mismo predicar que dar trigo, ¿eh? Y yo creo que aquí, en algunos organismos públicos, ha habido mucho dogmatismo y muy poca realidad, ¿eh? Como tú muy bien has dicho, ha habido, y no es una crítica, pero lo es, un gobierno municipal, probablemente también un gobierno autonómico, no lo sé, pero un gobierno municipal que lanzaba muchas ideas, ponía muchas cosas encima de la mesa, pero como tú me hubieras dicho, no vimos ninguna solución, ninguna vivienda encima de la mesa, ¿no? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, por tanto yo creo que efectivamente era necesario el asentamiento del nuevo equipo municipal para, primero, conocer lo que había, porque si no se sabe lo que hay, es muy difícil saber lo que hay que hacer, y segundo, tener las ideas claras. Yo creo que la principal idea clara, si me lo permites que lo sintetice Mariano, es, oye, vamos a ponernos las pilas y vamos a sacar viviendas al mercado, que es lo que necesita la población, lo que necesitan los ciudadanos, ¿no? Si seguimos dándole vueltas al modelo y seguimos dando vueltas a la forma, pues seguiremos la legislatura, ¿no? Pero no tendremos viviendas. Por tanto, ahí lo que quería decir. Bien, también hay otra cosa, que es otra reflexión y a su vez una pregunta al hilo que ha hecho Mariano. Yo creo que el hecho de que, has dicho, Mariano, que salgan nuevas viviendas al alquiler, puesto que una de las carencias más graves que tenemos es la oferta, un déficit clarísimo de oferta, pues ayudará no solo a los ciudadanos, sino que de manera indirecta también contribuirá a destensionar los precios de los mercados, ¿no? El precio de mercado de las viviendas, de todo tipo, libre, protegido o lo que fuera. Claro, ayer hemos conocido cómo el último dato disponible ha sido que el incremento promedio, los promedios siempre distorsionan la realidad, es que el precio de los alquileres ha subido en un 10,9%, ¿no? Claro, en un momento en el que sabemos de las grandes dificultades económicas que va a pasar en nuestro país y de lo que están pasando muchas familias, muchas personas que han tenido que obligar al gobierno a instrumentar medidas de moratoria en el pago de los alquileres, pago de las hipotecas, etcétera, ¿no? Por tanto, bienvenido sea
cuanto antes lo pongáis en marcha y salgan adelante, todos nos beneficiaremos de ello, ¿no? Y al hilo de esta reflexión va la segunda, ¿no? Y esta gravísima crisis económica. Ayer el Banco de España nos ha dicho que descarta ya el escenario optimista, de momento se sitúa en el intermedio, pero ya veremos cuánto tiempo tarda en irse hacia el escenario pesimista, ¿no? O el menos optimista. Ya de momento asume una caída del PIB del 9,5%, pero en el otro escenario él ya daba el 13% de PIB, ¿no? De caída del PIB, ¿no? Por poner una única referencia macroeconómica, ¿no? Bueno, entonces, ¿creéis que esta situación económica tan grave que vamos a atravesar en los próximos años, porque no hablamos de meses, hablamos de años, va a tener algún impacto no solo en el alquiler, sino especialmente en posibles impagos de renta, dificultades para el pago de las rentas de estas, incluso de estas viviendas asequibles? Si queréis, empiezo con Alejandra Andrés y le dejamos a continuación a Mariano. Pues, Julián, contestando a tu pregunta concreta, por supuesto que va a tener impacto, ¿no? No podemos obviar que una crisis como la que se prevé o la que ya estamos quizás inmersos va a redundar en que va a haber una dificultad de pago por parte de los inquilinos, incluso en las rentas más bajas. Sería absurdo pensar que, pese a estar en esa renta baja, no va a afectar al conjunto de la ciudadanía. Es importante el dato que has dado de la subida del 10,9%, según el índice de Fotocasa publicado, pero recordar que lo publicaron ayer o antes de ayer, para que veamos lo acuciante de este problema. Por lo tanto, como antes le decía, o me dirigía fundamentalmente a Mariano, no a él, sino como representante de las administraciones públicas, yo creo que no solamente consiste en poner suelo a disposición de los promotores privados para que ayudemos, y además en una cuestión importante, y es que conseguir que la administración pública no destine recursos públicos que ahora mismo son fundamentales para sostener otro tipo de actividades o sostener a otro tipo de la población, ¿no? Y dejar que sea el privado el que aporte esos recursos. Pero evidentemente sí, van a influir en la capacidad de pago de los inquilinos, y ahí sí que es importante que la administración pública nuevamente ayude a estas rentas asequibles, pues diferentes fórmulas que se estudiarían a abonar los alquileres. Bueno, yo el índice de Fotocasa, los datos de Fotocasa, ya sabemos cómo hay que estudiarlos, y Julián también lo sabe. Yo creo que se tardarán meses en ver las consecuencias del COVID en los precios del alquiler. Las estadísticas que salen hoy o ayer no para mí no tienen mucho valor. Vamos a tardar meses en ver las consecuencias, teniendo en cuenta que creo que hay más de 5 millones de prestaciones por desempleo en marcha y que casi 3,5 son de ERTES, ¿no? Y que los ERTES tenemos que ir viendo cómo se van solucionando, y que los ERTES además son en su mayoría de servicios, hostelería, restauración, que son los sectores más castigados, ¿no? Y que van a tardar más en ponerse en marcha. Hasta que no estabilicemos ciertos escenarios no podremos hablar de cómo va a influir en los precios. De hecho, el índice de precios del Estado se ha quedado paralizado. Creo que tenemos que asumir que estamos en una época de incertidumbre y que no se pueden hacer conjeturas ni se pueden expresar deseos o opiniones, pero creo que hasta que no se estabilicen, Julián me va a decir que sí, que los economistas tienden a hacer esas cosas, pero la estabilización de escenarios, el tema de los ERTES es fundamental. O sea, cómo vayan a evolucionar los ERTES. Estamos oyendo a los dueños de bares: no he incorporado a 2, voy a ver si voy a incorporar a 3, o sea, no sabemos cómo va a evolucionar y cómo finalmente cómo van a quedar esos ERTES, ¿no? Y entonces eso, la capacidad y la demanda nos van a ir señalando los precios. Habrá unos nichos que se queden siempre como están siempre, pero nos irán señalando los precios, ¿no? Yo no me atrevo a poner una bola. También quería comentar el tema de la morosidad. Nosotros somos parte de ASBAL, de la Asociación de Vivienda en Alquiler, creada hace pocos meses. Estamos, creo que, focalizando datos a un volumen importante por los que somos dentro de la asociación, de cómo está afectando el COVID al pago de los alquileres. Creo que estamos en torno a un 20% de petición de moratorias y no voy a decir el aumento de morosidad en los grandes tenedores, porque igual es algo muy pesimista, ¿no? Pero
va a ser un problema. Es decir, es un problema y toda regulación de ayudas va a ser fundamental. Y la regulación de ayudas no me quiero meter porque probablemente me extendería, pero está siendo para cogerla con alfiler. Ya está siendo muy complicada, poco efectiva y realmente no sé si con algo de contenido, porque estamos llegando a la conclusión que no lo tiene. Pero bueno, no quiero entrar más ahí porque igual me... Bueno, antes de darle la palabra a Mariano, dejadme que al hilo de lo que acaban de decir Andrés, que me parece que no puede ser de otra manera, cómo no va a influir la situación económica en los niveles de dificultades para que una buena parte de la población, incluso aquella que no los ha tenido hasta ahora, vaya a sufrir para poder hacer frente a sus gastos corrientes. Y tanto si es vivienda en propiedad como en alquiler, pues aunque ya sabemos que la compra de una vivienda es una inversión, pues en realidad es parte ahorro y parte consumo, ¿no? Porque la utilización de la vivienda debe ser computada como tal, al menos eso decimos los economistas, ¿verdad? O debería ser computada como tal. Por tanto, de acuerdo, Andrés, estamos de acuerdo. En cuanto a lo que dice Alejandra, permitidme antes de que intervenga Mariano, añadir algo que probablemente no vaya a gustar a determinados actores, ¿no? Pero es que, claro, es que yo lo que percibo, no ahora, sino de siempre, es que estamos pidiendo casi continuamente ayudas a la administración, ¿no? Papá, ven, échame una mano, bájame los impuestos. Es verdad que la vivienda, al menos el desarrollo de una vivienda, soporta, como dicen los promotores, y yo refrendo como mínimo un 25% de carga impositiva si computamos los diferentes impuestos que la gravan hasta que se pone en el mercado, y es verdad que también la vivienda está gravada con otros impuestos como el IBI o los que sean, ¿no? La tasa de basuras, lo que fuera. Pero claro, bueno, la administración tiene el papel que tiene y el que tiene es el de impulsar y sobre todo el que yo defiendo siempre, corregir los fallos del mercado. Cuando el privado no está ahí, sale la administración pública a suplirle y además a cubrir un segmento que no tiene por qué cubrir la iniciativa privada, como es la vivienda social, eso a los colectivos vulnerables que acaba de referir Mariano, ¿no? Pero claro, en 2000, 2001, 2006, 2007, donde se vendían 800.000 viviendas y donde se compraban como churros, ¿no? No oía ninguno de esos que ahora reclaman ayudas a la administración decir, oye, y un porcentaje de mis ingresos y de mis rentas, de mis beneficios, los voy a destinar, no digo a pagárselos a la administración, por supuesto, pero sí a cubrir una demanda social que ya existía entonces, ¿no? Perdón por la disquisición, o sea, probablemente me gane muchos enemigos, pero absoluta independencia en mis opiniones, y me creo en la absoluta libertad de ponerlas encima de la mesa. Mariano. Bueno, Julián, te lo permitimos, Julián, pero ahora te da la Mariano. Adelante, Mariano. Bueno, sí que es cierto que cada una de las administraciones públicas tiene que asumir su rol y que todos seamos conscientes de lo que hace cada una de las administraciones públicas. Sabéis que los ayuntamientos, los municipios en materia de política de vivienda pues no tienen competencias, sino que lo hacen las comunidades autónomas y por tanto sí que es cierto, pero no obstante, sí que es cierto que hay muchos aspectos que mejorar y desde los municipios a través de la Federación de Municipios o demandándolo directamente a las comunidades autónomas y al Estado también, por supuesto, con los planes de vivienda distintos que hace, pues evidentemente tenemos mucho que mejorar. Comparto completamente que hay que modificar el régimen de fiscalidad, en este caso, para la vivienda en alquiler. Lo apoyo y desde el punto de vista de nosotros, como grupo político Ciudadanos, lo queremos trasladar al Congreso de los Diputados para que sea debatido porque es indispensable. Si estamos apostando por introducir ese cambio de paradigma de vivienda en alquiler, que ya nuestros jóvenes y generaciones más, bueno, nuestras generaciones más jóvenes lo tienen completamente asumido, bien por imposibilidad del acceso a la primera vivienda, que también deberíamos tratar eso. Me gustaría trabajar con vosotros y tratar esto en otro foro, pero sí que es cierto que desde el punto de vista del alquiler ha cambiado la forma de vida en nuestras ciudades y por tanto hay que potenciar esta vivienda en alquiler a precio asequible, que entendemos que es la vía actual para trabajar.
las administraciones públicas, como os digo, bueno, sí que es cierto que se debía de trabajar mucho más en esos incentivos, no solo incentivos fiscales, sino un plan de ayudas para el alquiler específico y real, no lo que a día de hoy nos tienen acostumbrados las administraciones públicas. Y es cierto que el gran reto al que nos enfrentamos, aquellos grandes tenedores de la vivienda, y el ayuntamiento se debe de incluir en ellos, porque a través de la empresa municipal de la vivienda, como os he dicho, tiene 6.300 viviendas, pues nos encontramos con un problema también de morosidad importante, similar al que habéis comentado, el que ha comentado Alejandra, que para nosotros es sí que es cierto que el destino de las viviendas de la empresa municipal de la vivienda es para un público objetivo muy claro y muy determinado, pero sin duda desestabiliza los balances y desestabiliza las cuentas de cualquier empresa, ya sea pública o privada. Y, por tanto, hay que tener muy en cuenta establecer nuevos mecanismos que aseguren esos pagos continuados con respecto a las pérdidas de trabajo que a día de hoy nos tenemos que enfrentar por esta situación, esta crisis social a la que nos vamos a enfrentar una vez producida la desescalada. Muy bien. Pues si me lo permitís, como vais a tener la oportunidad de intervenir todos, vamos clavados en horarios, son las 10:01, tenemos media hora para las preguntas de los que nos están siguiendo y para las que nos surjan sobre la marcha, ¿no? Empiezo por la primera. La plantea Beatriz Solanes y dice: ¿en qué situación se encuentra el proyecto de decreto para la construcción de vivienda de integración social en redes Supra? Supongo que será para Mariano. Sí, bueno, pues eso realmente habría que preguntárselo a la Comunidad de Madrid, que es quien nos tiene que marcar directamente el marco, la línea y sobre todo la estrategia. Ahí me imagino que José María nos podrá informar sobre la situación, pero ya os digo, desde el Ayuntamiento de Madrid dependemos directamente de la Comunidad de Madrid para que nos marque la estrategia, los plazos y, si es necesario, que nosotros pongamos a disposición suelo para esta estrategia de la Comunidad de Madrid, que a día de hoy no nos lo ha solicitado. Y aprovecho al hilo de lo que comenta Mariano para recordar a los que nos siguen, aunque casi en totalidad ya lo conocen, que el día 2 de junio, en este caso a partir de las 10 de la mañana, vamos a celebrar otro webinar, esta es otra jornada en este formato, que lleva por título precisamente Colaboración Público-Privada para impulsar la vivienda, en la que está prevista la intervención del secretario general de Vivienda, David Lucas, el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad, David Pérez, José María García, director general de Vivienda, al que hemos aludido, más Juan Antonio Gómez Pintado, en representación de Asprima y AFPE, y Juan Francisco Casares, en representación de Corcovi, o sea que también van a estar presentes dentro de muy poquitos días todos estos actores. Se lo preguntaremos, ya sé que esto es potencia. De todas maneras, a mí, Julián, me gustaría decir algo. El tema de las redes supramunicipales el director de Vivienda lleva mucho tiempo trabajando y me consta que con un esfuerzo titánico por sacar esto adelante. Tiene una complejidad jurídica importante, pero es verdad que desde el sector jurídico, desde el sector privado echamos un poco en falta las preguntas o las reuniones o un poco la información recíproca con respecto a estos temas, ¿no? Porque realmente el capital que está invirtiendo en esto es muy poco, o sea, o nosotros, Andrés lo sabe mejor que yo, que es el que se dedica a convencer a la gente de que invierta en esto. Es muy poco el capital que entiende este tipo de inversiones y nos resulta curioso que no nos haya llegado ninguna pregunta con tanta complejidad en cuanto a estructura de capital que significa esas operaciones, ¿no? Y además es si se quiere ver como crítica, pues que sea así, pero es verdad que la coordinación con los ayuntamientos veo que tampoco está siendo muy fluida, porque se está hablando de suelos demaniales o suelos de demanio público solamente de la Comunidad de Madrid, pero hay muchos otros suelos de demanio público en los municipios que no se está hablando de ellos. Es decir, los suelos que pueda haber en el municipio de Madrid fuera de esas redes supramunicipales,
cualquier modificación que haga la comunidad con respecto a los suyos no va a afectar a los municipales. Es decir, se van a poner en marcha las viviendas de la comunidad, pero no se podrán poner en marcha viviendas de municipios. Es decir, no quiero hablar de algo político, pero al final parece ser que es algo, ¿no? Pues si vas a modificar la normativa, que Mariano hablaba de ello, hay que modificar bastante normativa para poder sacar este tipo de operaciones. Hagámoslo para todos, ¿no? Pero no solo para las redes supramunicipales, sino para cualquier otro tipo de suelo demanial que pueda ponerse en carga en el mercado. Vamos a tener muchas más preguntas, no os preocupéis, de esas que tú decías. Yo he trasladado la que ha hecho Beatriz, y si ella se refería a redes supramunicipales, y es la que he trasladado, ¿verdad? Silvia Sanchís, además de referirse a la cobertura del riesgo de los impagos, que ya os habéis referido todos, añade otra pregunta. En la futura licitación, ¿la idea es que los alquileres se acojan al régimen de vivienda protegida de precio tasado? Si podéis repetir la pregunta. Sí, yo literalmente lo que pone, dice, en la futura licitación, ¿la idea es que los alquileres se acojan al régimen de VPPT, o sea, vivienda protegida? No, porque el colectivo, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que en Madrid tenemos que permitir el acceso a la vivienda a distintos colectivos y grupos de interés. Es cierto que lo que entendemos como colectivos vulnerables debe ser asumido y absorbido por la empresa municipal de la vivienda, y esta propuesta de derecho de superficie va a colectivos jóvenes y colectivos de clase media trabajadora, en el que queríamos establecer un abanico mucho más amplio, que es aquellas familias, aquellas personas que quieren vivir en Madrid, porque ese es nuestro objetivo, que quieren vivir en Madrid, pero que todavía no pueden acceder al mercado inmobiliario con total tranquilidad. Y, por tanto, hay un sector muy amplio de la sociedad. Es cierto que también los vericuetos jurídicos de las administraciones públicas nos establece tengan un destino y un interés social. Y es cierto que tenemos que marcar unos límites, pero esos límites no los hemos querido fijar con respecto a los límites de ingresos de las unidades familiares conforme lo establecido en vivienda protegida, porque estamos hablando además sobre suelo libre. Tendrá una limitación máxima de acceso a esa vivienda, pero en ningún caso será superior a los marcados para la vivienda protegida. Perfecto. Gracias. Gloria García. Añade. Fundamentalmente, porque volvemos a lo mismo, buscamos que el proyecto... Vale. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Gloria García dice, el problema no es solo de los jóvenes, sino también de los profesionales y mayores de 45 años que se han quedado sin ingresos y que están en alquiler. ¿También para ellos tenemos alguna solución? ¿Tenéis alguna solución? Bueno, son distintos programas en los que nosotros los estamos poniendo en marcha. Este es el primer lote que los primeros 5 lotes o el primer paquete de derecho de superficie que vamos a sacar, y estamos ya trabajando en segundos y terceros, no solo para colectivos específicos como personas mayores, que también estamos viendo otras fórmulas, como he dicho con anterioridad, sobre suelos dotacionales que nos parecen sumamente interesantes, que se están realizando en otros territorios y que Madrid no se puede quedar a la cola en este aspecto de construcción de vivienda en alquiler para personas mayores, sino también trabajando con otros grupos y con otras organizaciones distintas, como pueden ser también cooperativas y otra serie de asociaciones, de empresas o de iniciativa privada que puede participar. Es cierto que estos 26 parcelas tienen una edificabilidad superior a los 4.000 metros cuadrados, y el Ayuntamiento de Madrid tiene otra serie de terrenos de titularidad municipal en la ciudad de Madrid de menor superficie, que irán destinados, en este caso, a esos colectivos. Bien, si lo permite, ¿queréis añadir algo, Alejandra o Andrés? Te ha ido la voz, Alejandra. No tienes el micro. No, yo creo que con lo que ha dicho Mariano era una pregunta. Carlos González hace una pregunta que no voy a leer literalmente, pero en la que alude
es a las crisis económicas y el riesgo empresarial que conlleva, ¿no? Dice, sin embargo, lo que le preocupa o la preocupación que transmite es la seguridad jurídica. ¿Estamos seguros? ¿Podemos garantizar todos? ¿Podéis garantizar la seguridad jurídica tanto para el inversor que vaya a participar o bien desde la colaboración público-privada o la inversión privada pura, como es el caso de Tectum, de que efectivamente se va a mantener ese régimen, esa seguridad, esas condiciones de entrada durante un periodo suficientemente largo que garantice esa seguridad? Hombre, evidentemente los contratos están para cumplirlos. Sí, evidentemente la seguridad jurídica es nuestra pieza fundamental en toda la estrategia de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y sobre todo devolver la seguridad jurídica en el ámbito del urbanismo, que sin duda ha sido tan golpeado por las distintas interpretaciones, arbitrariedades y subjetividades, no solo de los distintos pensamientos ideológicos, sino también por las distintas interpretaciones y sentencias judiciales que tanto ha afectado al urbanismo de la Comunidad de Madrid en los últimos años. ¿Estamos seguros? Por nuestra parte, por supuesto que estamos seguros y la licitación y los contratos están perfectamente atados para garantizar su permanencia en el tiempo. Perfecto. Eduardo Serra, buen amigo, y gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Él estuvo, además, en febrero, el último desayuno que hicimos presencial, estuvo como panelista, como ponente, en representación de Cohispania, ¿no? Y dice, el modelo expuesto por Alejandra 50-20-30 es una buena base en el supuesto de que efectivamente ese 20% se destine al ahorro. Sin embargo, el Banco de España ha venido durante 2019 advirtiendo de la preocupante situación del bajo ahorro de las familias españolas. Según los últimos datos, la familia española destina 5 euros al ahorro de cada 100 euros de ingreso, frente a Alemania, que destina 20. Si el modelo presentado añadimos ese dato, la situación se agrava, ya que eso implica que el esfuerzo de las familias sería mucho mayor del 35% expuesto como límite, como base. En esta situación, el apoyo a la administración pública se hace más vital para salir de esta posición actual. Por otra parte, el desarrollo de vivienda pública ha caído a mínimos de todas las series históricas conocidas. Alejandra, Andrés y luego Mariano. Pues, hombre, yo creo que por alusiones, Alejandra, por los porcentajes, y en cuanto a lo que la última reflexión que hace es así. La vivienda pública, que debía haber sido el referente en este país para producir acceso a la vivienda, tanto en compra como alquiler, como he dicho antes al principio, se primó la compra, no se primó el alquiler y evidentemente ha caído a mínimos históricos, ¿no? Y ahora dejo a Alejandra para que comente lo de los porcentajes que comentaba de esfuerzo, de tasa de esfuerzo. No, yo nada que objetar a lo que dice Eduardo, por supuesto, pero bueno, si yo hablo de una regla idílica, ¿no? Podríamos decir, en la que el 20% se destine al ahorro, pero soy consciente que eso no pasa en la mayoría de las familias en España. O sea, y eso supone que a lo mejor en vez del 35% de esfuerzo en vivienda estén haciendo el 50 o el 60 y por lo tanto ese 20% de capacidad de ahorro se lo coma ese 50 y se convierta en un 70, ¿no? De gastos básicos. Eso es así, sí, eso es una realidad. Mariano, bien, me dicen por el circuito interno que parece que alguien, y también lo pone en el chat, que mi voz se entrecorta. No sé lo que puedo hacer, ¿eh? La prueba de conexión era buena. Yo espero que los ponentes me estéis escuchando bien. Yo al menos os escucho perfectamente. No sé cuál será el problema. Lo siento. Lo importante no es que se me escuche a mí, es que se les escuche a ellos. Bien, yo hasta que lea alguna otra pregunta que nos hacen, permitidme que os haga una reflexión. En vuestra opinión, y va directamente para los tres, ¿creéis que al consumidor, al usuario, le resulta indiferente la propiedad y el alquiler? ¿Son intercambiables? El usuario, el consumidor, el ciudadano de la calle considera que es intercambiable la propiedad y el alquiler. ¿Le aconsejaríais el alquiler o la propiedad por alguna razón?
Bueno, yo creo que es importante aquí que la gente haga lo que considera que debe hacer. Las administraciones públicas en ningún caso tienen que teledirigir hacia lo que cada uno debe de hacer con su vida, con su familia, con su trabajo. Lo que sí tienen que hacer es garantizar que exista tanto una oferta adecuada en materia de alquiler y garantizar que exista una oferta adecuada en materia de vivienda en propiedad. Sin más, evidentemente el intervencionismo de la administración pública siempre ha generado malas experiencias en materia de vivienda, siempre ha generado muy malas experiencias en materia de urbanismo y, por tanto, entiendo que garantizar la libertad en este caso es garantizar la igualdad. Alejandra, Andrés. Bueno, yo estoy de acuerdo fundamentalmente con las palabras que ha dicho Mariano, porque es así, ¿no? Realmente el alquiler solamente es una solución más dentro del problema habitacional. Cada ciudadano, cada uno debe decidir si opta por el alquiler o opta por la propiedad. Es evidente que el alquiler puede suponer una solución buena para el primer acceso a la vivienda, para aquellas personas que tengan un componente de movilidad cada día es más necesario desde un punto de vista de una población, además, no son las que todos teníamos pensado desde hace años, ¿no? Tú antes, al principio, Julián, comentabas de que a veces se producen minusvalías, ¿no? Pues bueno, la parte del ahorro que antes se destinaba a la vivienda en propiedad puede ser ahora destinado a otro tipo de instrumentos financieros que aseguren una viabilidad futura, ¿no? Por lo tanto, el alquiler es una solución más como la propiedad y debe ser una elección de cada uno de los ciudadanos, de las personas que opten por propiedad o por alquiler. Alejandra, ¿quieres añadir algo? Bueno, sabía que no te ibas a poder resistir a hacer la pregunta, Julián, porque yo he sacado el debate de propiedad o alquiler de la jornada, pero sabía que no te ibas a resistir. Pero ¿Cómo me conoces? Yo creo que al final la gente, la gente lo que queremos es una cierta estabilidad y seguridad en tu habitacionalidad, ¿no? Si podemos usar esa palabra. Es decir, el alquiler hasta hoy en día en España da una cierta inestabilidad y una cierta inseguridad que todo el mundo necesita cuando habita una casa, ¿no? Entonces, creo que profesionalizando o dando su papel al alquiler, convirtiéndolo en una alternativa segura y estable en el tiempo, tendremos que ver qué pasa. No hemos dado opción a la gente de saber por qué se inclina, ¿no? Lo que sí tengo claro, y como dice Mariano, la administración no puede inmiscuirse en estos... no puede, claro que no puede, pero lo que tampoco puede es encaminar a la gente hacia compromisos financieros cuando la gente no está madura para hacerlos. Es decir, la propiedad debería ser una opción cuando tú tienes una seguridad o estás, digamos, preparado para adquirir un compromiso financiero. Es que igual que cuando estás preparado para casarte o estás preparado para... O sea, hay que estar preparado para adquirir compromisos. Entonces, lo que la administración no puede es empujar a la gente a adquirir compromisos para los que no está preparado. Eso sí que lo tengo claro. Fijaros que aquellos países que cuentan con una oferta mayor, un gran parque público de vivienda en alquiler, en muy buena medida lo que denominan social y en cualquier caso vivienda en alquiler pura y dura, Alemania, Austria, en concreto Viena, Holanda, otros países. Fijaros qué curioso, ya lo sé que lo sabéis, ¿verdad? Pero curiosamente en esos países el ahorro se canaliza a través de otra fórmula que no es la vivienda, no son los inmuebles. Es decir, allí lo normal es tener un plan de pensiones, generar ahorro a lo largo de la vida laboral activa para una vez que la abandonan y que pasan a la situación de jubilación o de retiro, pues disponer de ese capital que han ido acumulando por el ahorro, pues eso, fondos de pensiones, fondos de inversión, lo que fuera. Sin embargo, este no es el caso de España. En España, 2/3 partes de la riqueza nacional están materializadas en inmuebles y solo 1/3 parte está materializada en inversiones de otro tipo, de tipo financiero, ¿no?
vamos, como economista esto no puede ser casual para que determine que un país como el nuestro, que se ha orientado clarísimamente, por lo menos desde los años 70, a la vivienda en propiedad, el ahorro canalizado en inversión de tipo financiero es el menor de todos y, sin embargo, todo está canalizado en vivienda. La pregunta, lo que quería decir es, en una situación límite, como la actual o como la que vamos a vivir en los próximos meses y años, ¿creéis que es preferible tener una vivienda en propiedad? ¿Una vivienda en propiedad significa una especie de resguardo? De decir, bueno, yo sí he pagado la hipoteca, claro, si no he pagado la hipoteca, pues tengo mi riesgo, ¿verdad? Pero, bueno, sobre todo para personas ya mayores, en la retirada, los de 65 años, no tengo el compromiso de pagar una renta. Pago mi hipoteca y encima el ahorro lo tengo que materializar. No estoy posicionado, yo no he dado mi opinión todavía y la digo. Soy absolutamente favorable al alquiler. Por supuesto, a la libertad que habéis dicho, ¿no? Pero que haya un parque público de alquiler, porque si no hay un gran parque público de alquiler, como sí que lo hay, de vivienda en propiedad, 25 millones de viviendas, el 80 o el 78% son en régimen de propiedad y solo el 22%, el 25%, redondeando, no son en régimen de alquiler, ¿no? Por lo tanto, hay un gran parque de vivienda en alquiler, de vivienda en propiedad y un parque mucho más reducido de vivienda en alquiler, ¿no? Bien, en esta situación de crisis a la que parece que estamos abocados inevitablemente, ¿tener una vivienda en propiedad da un poco más de tranquilidad o sería lo contrario? Yo por mi parte, Mariano, yo por mi parte, Julián, no me atrevería a contestar a la pregunta, ¿no? Como antes de que Mariano y como yo he dicho, es una decisión personal, ¿no? Es decir, que cada uno, y también lo decía Alejandra, tiene que ser consciente de sus obligaciones presentes y futuras, ¿no? Por lo tanto, el adquirir una vivienda en propiedad te obliga a planificar tu vida de una determinada forma y el tener una vivienda en alquiler te obliga a planificarla de otra. Sin contar que, evidentemente, la vivienda en alquiler también puede suponer un ahorro, porque bien lo decías tú, hay otro tipo de instrumentos financieros donde alguien que quiere ahorrar para su vida futura puede ahorrar mediante planes de pensiones, oye, invirtiendo en bolsa o invirtiendo en otro, como decía, instrumentos financieros. Uno de los que estamos aquí y cada uno de los que nos oyen se tiene que responder a sí mismo, ¿no? Hay gente que le da más seguridad, ciudadanos que les da más seguridad la vivienda en propiedad y otras personas nos sentimos o pueden sentirse más libres con una vivienda en alquiler y disponer de su dinero sobrante, si es que lo tiene, de una forma mucho más líquida. Pero es una pregunta que yo creo que en la generalidad es casi imposible de contestar. Alejandra, ¿quieres decir algo? Bueno, no, solamente decir que bueno, también tenemos mucho que hacer en la cultura financiera alternativa, ¿no? Y creo que eso pasa por la educación financiera de los jóvenes y ya nos meteríamos en temas educacionales ¿no? O sea, en el resto de Europa, donde tú dices, Julián, hay una cultura financiera alternativa a la vivienda que no tenemos en España y que eso tenemos que ir cultivándolo poco a poco. Nosotros los economistas somos conscientes de ello y tratamos en la medida que nos sea posible de impulsar, de ayudar, contribuir a mejorar esa cultura financiera que no solo es de los jovencitos que van a ESO, es de otros mucho más mayores. Mariano, sí. Tenemos un común amigo, Francisco Gómez, amigo y compañero tuyo en el Colegio de Aparejadores, que nos pregunta, te debe preguntar a ti, ¿existirán controles de renta periódicos sobre los inquilinos con el fin de conocer si siguen cumpliendo los requisitos para ocuparlas? Sí, así es. Sí, lo que hemos establecido en el pliego de condiciones y en las garantías y en las fórmulas también de medición de los indicadores es que el producto que vamos a sacar es un producto específico para la clase media con unos indicadores claros y evidentemente se tienen que establecer controles para que esto se siga cumpliendo. Tenemos que acostumbrarnos, creo que en este país en los últimos años, me refiero a muchos, en los últimos años solo exigimos derechos y no garantizamos también el cumplimiento de obligaciones. Bien, pues en este contrato evidentemente los derechos y las obligaciones de todos quedan escritos negro sobre blanco
y, por tanto, evidentemente, se tienen que establecer una serie de indicadores de cumplimiento de los requisitos específicos para poder optar a estas viviendas que van a salir en un alquiler con precio inferior al mercado. Estupendo. Gracias, Mariano. Espero que estés suficientemente respondido, Francisco. Beatriz Solanes vuelve a preguntarnos. Tras la extinción del derecho de superficie, ¿qué posición adoptará la Administración con las viviendas? ¿Su venta? No, la recuperación del patrimonio construido dedicándolo a vivienda social. Perfecto. Muy bien. Como veo que hay menos preguntas para los privados, para Tectun, voy a haceros yo una. Andrés, tú que ha dicho Alejandra que eres el que te ocupas de captar fondos, captar capital para esta actividad, ¿el inversor aportará más capital a la vista de la situación que atraviesa España y que vamos a atravesar en los próximos años? ¿O por el contrario pensará en algún momento en retirarse? Bueno, es una pregunta que ahora mismo no puedo responder porque la verdad es que estamos inmersos todavía en esta crisis. Es verdad que por nuestra parte nuestros inversores está siendo su respuesta muy positiva y por parte de los inversores institucionales igualmente es bastante positiva. Pero hay una cuestión que no hemos hablado, o hemos hablado tangencialmente, de algo que necesitamos, es la seguridad jurídica. Aquí nuevamente apelo a Mariano en su condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid para que esos pliegos contengan toda la seguridad jurídica necesaria y toda la claridad necesaria. Y no solamente me refiero al pliego, por poner algunos puntos, hay veces que el acto jurídico documentado desde el punto de vista impositivo no está claro, y más en este tipo de pliegos. El IVA no está claro, como decía antes, el urbanismo no está claro, las normas interpretativas urbanísticas no están claras. Entonces, bueno, sé que es muy difícil, que es hacer evidentemente un brindis, pero bueno, sí que le pediríamos que en lo posible, cuando saquen estos pliegos, traten estos asuntos, sobre todo darle la claridad necesaria y la confianza necesaria para invertir a tan largo plazo, porque si no lo hay, no es posible. Bueno, yo le doy la palabra a Mariano y aprovecho para liberarle del compromiso. Sabemos que tiene una reunión ya, no puede demorar por más tiempo. Le agradecemos mucho, por supuesto, tienes la última palabra tuya y nosotros vamos a seguir 3 o 4 minutos hasta las 10:30, pero te liberamos del compromiso, Mariano. Muchísimas gracias y tienes la última palabra tuya para lo que quieras decirnos. No, muchas gracias a todos, muchas gracias por haberme permitido pasar este rato con vosotros y hablar de un tema tan importante como es la vivienda asequible y sobre todo exponeros el proyecto que vamos a sacar a la luz en breve y en el que espero que la iniciativa privada lo estudie, lo analice, va a ver que es un proyecto a largo plazo en el que se están garantizando los retornos para que llevemos a éxito esta gran apuesta que tenemos. Son más de 2.000 viviendas en alquiler a precio inferior al mercado durante un plazo superior a 35 años, 150.000 metros cuadrados de edificabilidad y bien, bueno, pues sobre todo basándonos en lo que también reforzar la idea que nos traslada Andrés, Alejandra y Julián. Sobre todo vais a ver cómo los pliegos y la documentación refuerzan la seguridad jurídica necesaria para permitir a estos instrumentos financieros, no solo extranjeros, sino también nacionales, que puedan participar y puedan empezar a colaborar de una forma sincera entre la Administración y los administrados. Como bien tú decías, Julián, anteriormente, ¿es un valor refugio la vivienda? Pues evidentemente, si damos las suficientes garantías jurídicas para que distintos instrumentos de ahorro puedan vivir tranquilos en España, en este caso, y no modificamos las reglas de juego en función de los distintos vaivenes políticos, pues evidentemente habrá otros productos, otras posibilidades y, por tanto, otras garantías de generar ahorro en este país, no solo en la vivienda. Porque ¿por qué no va a poder ahorrar una persona que vive en alquiler? ¿Por qué no? Lo que hay que garantizar es la seguridad jurídica en todos ámbitos económicos del país para que así se pueda producir. Sin más, muchísimas gracias y sin duda, Julián, espero volveros a ver y participar ya sea así, en esta vía o también presencial, por supuesto, y tratar con todas las personas que a día de hoy están viéndonos en este foro tan importante que es el foro de
economistas inmobiliarios, que para la ciudad de Madrid sin duda es referente en cuanto a mesa de debate y en cuanto a expresión y opinión de un aspecto tan importante en este caso como es para el sector inmobiliario. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Te despedimos. Gracias, os lo agradezco. Un abrazo. Os lo agradezco, muchas gracias. Última pregunta. pregunta. Hasta luego, Andrés, hasta luego, Alejandra. Gracias. Última pregunta para vosotros, Alejandra y Andrés, y cumpliremos rigurosamente el horario. Nos pregunta Inmaculada de la Vega. Alejandra, ¿qué volumen del Build to Rent para vivienda asequible? Operadores y número de viviendas. Gracias. A ver, perdonadme, pero tengo un problema, que es que el vecino le ha dado por hacer algo hoy está taladrando, o sea, no lo puedo creer. Pero bueno. Bueno, cosas del teletrabajo. Lo siento. Me decían qué posición el Build to Rent. De la Vega. Alejandra, ¿qué volumen del Build to Rent es para vivienda asequible? Operadores y número de viviendas, si fuera posible. Inmaculada la conozco bien y le gusta mucho el tema del Build to Rent y sabe mucho del Build to Rent. El Build to Rent es, haremos las operaciones que encajen. O sea, el Build to Rent ha tenido mucho, y Andrés lo sabe, nosotros analizamos operaciones de Build to Rent continuamente. Pero es verdad que son operaciones que estaban muy pensadas para la venta de momento, y que los números encajan más bien poco. Es decir, todavía existe ese margen promotor que el promotor tenía pensado de inicio y que el inversor que va a quedarse con las viviendas no puede soportar. Creo que el mercado y el sector está ahora mismo en un momento de encaje de ese tipo de operaciones, que es muy difícil prever volumen. Yo sé que hay muchos artículos y muchas personas que se atreven a dar volumen de operaciones, número de viviendas, pero nosotros que estamos en el día a día y que analizamos operaciones de un promotor que nos quiere vender una promoción en alquiler, llave en mano, ¿vale?, que es el Build to Rent, que tenemos un porcentaje muy alto de operaciones que no están saliendo porque tienen unos costes que no podemos soportar. Esa es la realidad. Por lo tanto, yo no me atrevo ni voy a dar datos de cuántas operaciones se van a hacer de ese tipo. Es que estamos encajando a los operadores y los números. Sí, yo me voy a permitir añadir, no sé si discrepar contigo, Alejandra, yo creo que el Build to Rent es una fórmula perfectamente posible. Hola. Porque el Build to Rent no, hija, no. No corre el riesgo de promoción. Vale. Adquiere la vivienda y se la entregan una vez terminada. Lo busco en la ficha, no te preocupes. Rosa, ¿tienes abierto el micro? ¿Perdón? Que tenía Rosa abierto el micro, la estaba viendo. Bueno, no, decía que el Build to Rent es válido para desarrollar vivienda en alquiler, porque al final el inversor lo único que no corre es el riesgo. Es decir, en vez de y de posible reducción en costes, la compra a un plazo definido y a un coste determinado. Si el coste es desproporcionado, no podrá hacer la operación. Si el coste entra en sus números, pues... Yo no debato la figura, o sea, la figura es estupenda. Debato los números y el encaje que tenemos que ir haciendo en el sector. Pues bueno, es el turno de despediros. Si queréis decir algo, yo doy las gracias a todos los que nos han seguido, os doy las gracias a los que habéis participado y bueno, esperamos seguir contando con vosotros en futuras ocasiones. Pues gracias, Julián, gracias al Colegio de Economistas y a tu disposición siempre. Bueno, Julián, gracias. Yo solo lo que te pido siempre que cuentas conmigo, que no desfallezcas en querer potenciar el sector del alquiler, que sigas siendo de rotundo así en tus opiniones, aunque a algunos no les guste, que tienes edad para ello y ya has pasado lo que tengas que pasar para tener las opiniones más, y que muchas gracias. O sea, la independencia es lo que tiene, que nos podemos permitir hacer cualquier tipo de pregunta. Muy bien, bueno, muchas gracias. Despedimos. Muchas gracias a todos. Rosa, Rosana, que sé que nos habéis estado ayudando ahí en la sombra. Muchísimas gracias y os repito, hasta el día 2 de junio que tendremos la próxima, como digo, colaboración público-privada para impulsar la vivienda. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.